Hola, buenos días. Si les parece, vamos a ir dando comienzo a la segunda mesa de estas jornadas sobre la capacidad de resolución en atención primaria. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Cristina González del Hierro, soy subdirectora general de cartera de servicios y fondos de compensación aquí en el Ministerio. Y bueno, es un placer poder moderar esta mesa junto a Pilar Astier, porque nosotros en cartera de servicios estamos precisamente revisando la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para aumentar la resolución en atención primaria. Se está revisando los procedimientos diagnósticos, tanto los que se hacen en la consulta como el catálogo de pruebas diagnósticas que se deriva a atención hospitalaria. Y sin más voy a dar paso a los miembros de la mesa. Doy paso a Pilar Astier, en primer lugar. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias a todos los aquí presentes y a los que nos están siguiendo a través del streaming. Agradecer al Ministerio su invitación a participar en esta Conferencia Internacional de Atención Primaria, particularmente en estos momentos, ¿no?, de crisis intensa de la atención primaria, que queremos buscar, como ayer decía Pilar, catalizadores que nos permitan aterrizar todas estas ponencias inspiradoras que acabamos de escuchar y que yo creo que nos dan muchas ideas, pero la situación real, ¿no?, de cada día en las consultas de atención primaria pues es muy intensa y necesita una respuesta, ¿no? Y espero pues eso, que en situaciones como aquí en Madrid, ¿no?, que necesitan de diálogo, de escucha y de ideas para poder encaminar esa respuesta que queremos dar a la ciudadanía y esa renovación del contrato social de la atención primaria con los ciudadanos que hemos comentado pues que se había cuestionado un poco en la pandemia. Simplemente presentarme, soy Pilar Astier, soy la coordinadora del Grupo de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Tenemos un blog en el cual hablamos de atención primaria y de seguridad del paciente que se llama Sano y Salvo. Organizamos una jornada de seguridad del paciente multidisciplinar. Llevamos ya 15 años trabajando en ello, con enfermería, con farmacia de atención primaria también, y a la que queremos incorporar otras sociedades, como la Sociedad de Atención Primaria de Pediatría, y en la que trabajamos pues, en aspectos de cómo gestionar los nuevos riesgos en atención primaria. Y finalmente, el motivo por el que estoy aquí con vosotros es porque estoy en el ejecutivo de Wonka World, que es la Organización Mundial de Médicos de Familia, y esta organización mundial está firmemente comprometida con la atención primaria, con el definir los roles de los médicos de familia y su importancia en los equipos de atención primaria para liderar juntos ese sitio, ¿no?, ese lugar de la gestión de los cuidados del paciente en su viaje por todo el sistema de salud, ¿no? Y desde luego que aquí estamos todos de acuerdo que cuando llegamos a trabajar cada mañana nuestros equipos de atención primaria queremos hacer las cosas bien, queremos hacérselas a las personas que les toca, que les hagamos esos cuidados, esa atención de una forma correcta desde la primera vez y evitando generar daño. Y para nosotros, para cualquier profesional que está trabajando en atención primaria, eso es un compromiso ético, deontológico, pero también de gestión clínica y de gestión de equipo, ¿no? Y como ha comentado antes Yolanda Martínez, pues la pandemia hizo saltar los valores de la atención primaria, ¿no?, y cuestionó sobre todo esa relación con la ciudadanía. Y tenemos que volver a recuperar esa multidisciplinaridad, esa integralidad, longitudinalidad, cercanía con la comunidad y la coordinación con los equipos, ¿no?, y ese compromiso social en el cual la primaria se convierte en un eje vertebrador del sistema y es accesible y cercana a los pacientes y les cuida a lo largo de la vida, ¿no?
Invirtiendo en atención primaria, sabemos que esa longitudinalidad se traduce en tomar decisiones prudentes, choosing wisely, por parte de los equipos de atención primaria a lo largo de la vida del paciente desde los equipos, ¿no? Hasta ahora hemos escuchado ponencias que hablaban más a nivel de mesogestión y de macrogestión, es decir, de estructuras de soporte que nos ayudan a que los equipos de atención primaria trabajen bien en su práctica clínica del día a día, pero ahora vamos a abordar precisamente esa práctica del día a día, ¿no? Y todas las experiencias que... ¿No se han pasado? Todas las experiencias que hemos tenido, que vamos a tener en la mesa, van a hablar precisamente de esto, cómo mejorar esa capacidad de resolución en el punto de atención, sin olvidar que estas experiencias las debemos evaluar, seleccionar aquellas que nos revierten valor e incluso amplificarlas, como en algunos de vuestros casos habéis hecho, ¿no? Y ya doy paso a los ponentes y mi compañera Cristina va a presentarlos. Muy bien, voy a presentar a los ponentes que nos acompañan en la mesa. En primer lugar, hablará Alfonso Alonso Fachado, que es médico de familia, tiene una amplia experiencia en temas de planificación y programación asistencial. En este momento es subdirector general de Gestión Asistencial e Innovación en el Servicio Gallego de Salud y nos va a presentar una ponencia sobre telemonitorización en atención primaria con una experiencia de 5 años de implantación. A continuación hablará María Inmaculada Mesa Gallardo, que es doctora, es especialista también en medicina familiar y comunitaria, es doctora en ciencias de la salud y en el momento actual es subdirectora de gestión sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. Inmaculada nos va a presentar una experiencia sobre el seguimiento proactivo de pacientes crónicos en situación de complejidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En tercer lugar, hablará María del Carmen Ruiz Rodríguez, que es enfermera, ha trabajado como enfermera en urgencias, en la UCI, en medicina interna, en atención primaria, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y en el momento actual es directora de Enfermería de Atención Primaria en el área de salud de Ceuta. Carmen nos va a presentar una experiencia sobre la monitorización continua de la glucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y en último lugar hablará Rita Tristancho Ajamil, que es especialista también en medicina familiar y comunitaria, es directora general de programas asistenciales, es médico de administración sanitaria y es también vicepresidenta de la Sociedad de Directivos de Atención Primaria. Rita nos va a presentar el Retisalud que llevan a cabo en Canarias. Y sin más, Alfonso, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. Quería agradecer al Ministerio que nos haya elegido para compartir con vosotros esta conferencia que realmente aporta mucho a lo que es la atención primaria y compartir con vosotros también la experiencia nuestra en telemonitorización, ¿no? Antes de nada, quería comentar, al contrario de lo que dijo Natalia, no voy a hablaros de Matrix, aunque voy a hablar de telemedicina y de telemonitorización, porque es una realidad, ¿no? Esto que voy a contar ahora es una realidad en Galicia y existe ya desde hace, pues como pone ahí, 5 años, ¿no? Vale, gracias. Perdón. Aquí. Vale. Antes quería hacer un par de puntualizaciones, ¿no?, sobre para que entendáis un poco de dónde viene todo esto, ¿no? La primera cuestión es la historia clínica electrónica, Janus, que en Galicia se llama así. Y tenemos una particularidad con respecto al resto de las comunidades autónomas, y es que desde hace ya más de 10 años el Servicio Gallego de Salud decidió tener una historia única, electrónica, para toda Galicia, ¿no?, tanto para atención primaria como para los hospitales de Galicia. De forma que todos los centros de salud y todos los hospitales manejan la misma historia electrónica. Ahora estamos incorporando también a los centros de residencias de mayores, ¿no? Y eso es una fortaleza porque nos permite articular soluciones tecnológicas y no tecnológicas y de procedimiento y de proceso asistencial
para toda la comunidad en un breve lapso de tiempo, ¿no? Y lo segundo que os quería comentar también es estos fondos europeos, que son Innova Saúde y Hospital 2050, que fue un proyecto de compra pública innovadora que se realizó en el año 2010 con fondos europeos, con fondos FEDER, en el que en aquel momento la Consejería de Sanidad y el Servicio Gallego de Salud decidió hacer compra pública innovadora para dar soluciones a cuestiones que hacían falta en el Servicio Gallego de Salud, pero que no estaban bien definidas, ¿no? En estos proyectos, que como ves ahí son aproximadamente pues, unos 23 proyectos que transformaban la atención primaria y la atención hospitalaria, se desarrollaron pues, varias cuestiones, ¿no? Varios proyectos, como puede ser un punto móvil, como puede ser una historia electrónica nueva, el nuevo Janus, o como puede ser la telemonitorización. Como veis, es un proyecto de largo recorrido, ¿no? Lo que voy a presentar ahora tiene ya pues, más de 10 años, ¿no? Pero en aquel momento, aquellas personas que estaban liderando la sanidad en Galicia vieron que había que hacer un cambio, ¿no? Esta es la realidad a lo que se enfrentan los médicos en Galicia todos los días, ¿no? Es una comunidad, vais ahí que estamos en el final de la tierra que se conocía, ¿no? En el Finisterre. Es una comunidad muy dispersa. Estamos liderando el top 3 junto a Asturias y Castilla-León de envejecimiento poblacional. Un 26,08% de media tiene más de 64 años en Galicia, con la provincia de Ourense que supera o está llegando al 32%, y Lugo también, que está casi al 30%, y lo que es también preocupante, que 139.700 personas de más de 65 años viven solas en sus casas, ¿no? Esto planteó un escenario que había que dar una respuesta. Y una de las respuestas, porque no la única, una de las respuestas era potenciar la telemedicina. Y en ese sentido se diseñó un proyecto como este, ¿no? Como era una herramienta de telemedicina que pudiera conectar el domicilio del paciente y los centros sanitarios, ¿no? Integrando también la atención primaria y la atención hospitalaria, y todo mediante la historia clínica electrónica, ¿vale? Con lo que podíamos tener ojos en casa de los pacientes, podíamos saber cómo evolucionaba y, sobre todo, superar el modelo de telemedicina tradicional que había hasta la fecha, que era la llamada telefónica, ¿no? Necesitábamos un modelo distinto y un modelo que, bueno, al igual que una planta de hospital, pudiéramos tener también datos en la casa de los pacientes. Y así empezamos con la extensión de Telea. Telea se pilotó en el año 2017 en una población muy rural de Galicia, cerca de Santiago, que se llama Santa Comba, con un porcentaje de población de más de 65 años que superaba el 30%, con 10.000 habitantes. No eran las mejores condiciones, pero sabíamos que queríamos hacer un pilotaje adecuado a la población de gallega. La población gallega pues es así, ¿no? Es, como os dije, mucha dispersión geográfica. Y a partir de ahí vimos que los datos eran consistentes y que la aceptación por parte de la población era buena, y seguimos avanzando, ¿no? Como podéis ver ahí, en el 2020 todos los centros de salud de Galicia, todas las consultas de médico y de enfermería tenían disponibilidad para incluir pacientes en Telea. Hoy en día, y ya desde el 2020, los hospitales también pueden meter pacientes en Telea, pueden meter pacientes en telemonitorización, de forma que todas las personas, todos los profesionales sanitarios en Galicia pueden utilizar la telemonitorización para sus pacientes, ¿no? Y la derecha tenía los perfiles. Telea trabaja sobre perfiles. Nos interesaba también definir los estándares de seguimiento. Entonces definimos con los profesionales sanitarios unos perfiles, cada cuánto hay que hacer esta revisión, cada cuánto tiene que mandarle unos datos, cada cuánto tienen que mandarle estos determinados cuestionarios. Definimos, esos fueron los perfiles iniciales. Hoy en día tenemos más de 20 perfiles, no más 20 o 25. Y muchos de ellos hospitalarios también. Ahora estamos haciendo la extensión al hospital. Por ejemplo, de cirugía bariátrica, estamos teniendo perfiles también de seguimiento de pacientes con marcapasos, que la empresa que nos suministra los marcapasos, de todos los datos que tiene en la nube, nos descarga en Telea, en historia clínica electrónica del paciente, la información que los cardiólogos consideran necesaria. Da una información muy importante, y es una información a la que todos los profesionales sanitarios pueden acceder en tiempo real, ¿no? Porque esto va directamente desde el domicilio del paciente o desde sus dispositivos a la historia clínica electrónica.
Aquí podéis ver cómo ven los profesionales sanitarios la unidad central de control, que es como le llamamos nosotros, que es la pantalla del ordenador del profesional, ¿no? Veis que en un vistazo podemos seguir 32 pacientes, con un código de colores que hemos diseñado en función de si se desvía poco o mucho del rango que nosotros hemos establecido como normal. Esto es eficiente, porque podemos seleccionar de todos estos colores los pacientes que están mal, ¿vale? Y dejar los que están bien, ¿vale? Esto nos permite enfocarnos hacia el paciente que está peor, permite hacer acciones proactivas hacia los pacientes que están empeorando, nos permite hacerles llamadas telefónicas, nos permite citarlos, nos permite un montón de actividades que son complementarias a la telemonitorización y que también hacen que el seguimiento sea más eficiente, ¿no? Si veis, hay unos códigos de colores en las cajas y dentro también hay unos colores también en determinadas, es que se ve un poco pequeño, en determinadas valores que son los que están fuera del rango, ¿no? Hemos establecido de forma consensual que si el valor está levemente desviado, se da un plazo de 5 días para la enfermería para que pueda ejercer alguna intervención con ese paciente, y si el valor está muy fuera del rango, entonces los profesionales médicos sean los que tengan que intervenir pues en 3 días, ¿vale? Porque nos parecía un tiempo razonable si un paciente introduce un valor el viernes y el lunes habría que tratarlo otra vez, ¿no? Una cosa importante de Telea es que podemos hacer el histórico de cómo están evolucionando las biomedidas, ¿no? Podemos ver cuál es la evolución de los datos, en qué situación el paciente está peor, y estas variables también las puede ver el paciente, con lo cual el paciente aprende a manejar su enfermedad. Probablemente la telemonitorización no tenga que tener un paciente toda la vida, sino que podemos intervenir en periodos para que el paciente aprenda y empoderar al paciente, pero para que el paciente aprenda cómo manejar su enfermedad, ¿no? Y después dejarlo que vaya libre, ¿no? Es decir, hay varias alternativas al seguimiento por telemedicina. Aquí podéis ver las gráficas de glucemia postprandial, una gráfica de glucemia preprandial y una gráfica de reacciones, ¿vale? Pero están todos monitorizados y grabándose el seguimiento y todo, repito, en historia clínica electrónica. Un aspecto importante que nos parecía era que la telemedicina y la telemonitorización tenía que ser de fácil uso, ¿no? Para el paciente. Nosotros tuvimos un despegue importante cuando utilizamos el teléfono, ¿vale? El método de contacto del paciente con su médico o enfermera es el teléfono, ¿vale? Y eso supuso un despegue importante, porque es mucho más sencillo. El teléfono lo tiene todo el mundo en su bolsillo en cualquier momento y puede introducir mensajes o puede introducir pues, un dato que se le solicite, ¿no? Como ves ahí, Telea trabaja sobre calendario. En la imagen de la izquierda, que son imágenes de Telea en el teléfono, en la imagen de la izquierda ves que al paciente sabe cuándo tiene que hacer la intervención, sabe que tiene que hacer el lunes pues una medición de tensión arterial, que tiene que hacer el martes un registro de tal cuestionario. Está todo planificado y calendarizado. A la derecha veis lo que le toca el 27 de mayo, ¿vale? Tensión, índice de masa corporal y tensión otra vez. Bueno, pues el paciente entra y lo registra. Y se le va haciendo un check verde cada vez que el dato es introducido. Cada dato que se introduce en ese momento se registra en historia clínica electrónica. Y todo en un ámbito de seguridad, porque para entrar en historia clínica electrónica, el paciente tiene que validarse pues, con certificado digital del teléfono o con cualquier otro certificado que acredite que ese paciente es quien dice ser, ¿no? ¿Qué variables estamos incluyendo en Telea? Pues estas que veis aquí, ¿no? La presión sanguínea, el peso, la glucosa capilar, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal no, porque lo da automáticamente la herramienta, los datos de coagulación, la temperatura. Estamos ahora trabajando, intentando introducir los datos también de pasos, ¿no? Pero estos son los variables clínicas y las biomedidas que podemos registrar en Telea. Y también tenemos modelos de seguimiento. No todos los pacientes tienen que introducir sus datos, porque hay algunos, fundamentalmente los que van del hospital, que llevan un maletín. Y ese maletín en sus casas
lo conectan con un concentrador de señal y automáticamente, sin tener que introducir ningún dato en Telea, ese dato va directamente al concentrador y directamente a su historia. Tenemos monitorizados a los pacientes sin tener que hacer ningún registro ellos mismos, ¿no? ¿Por qué utilizamos estos dos modelos? ¿Por qué utilizamos el modelo del seguimiento en el que el paciente mete sus datos, que fundamentalmente es para atención primaria, pero también tenemos el otro? Porque el seguimiento y la monitorización de pacientes con equipos, con concentrador de señal, sería inasumible, es muy poco eficiente, porque el sistema de salud no podría disponer de equipos para todos los pacientes, ¿no? Y lo que tenemos así es, garantizamos la equidad, porque todos los pacientes pueden tener acceso a un modelo de seguimiento como este, ¿no? Es posible que en el futuro tengamos equipos con Bluetooth, tensiómetros o pulsosímetros, que puedan conectarse con el teléfono móvil del paciente, que haga de concentrador y automáticamente lo introduzca el dato en la historia clínica electrónica, ¿no? Pero ahora mismo tenemos estos dos modelos. O el paciente mete sus datos directamente o tenemos maletines que ya los introducen, ¿no? Y también tenemos escalas y cuestionarios que son también muy valorados por los profesionales. Las escalas permiten al paciente, los cuestionarios, permiten al paciente introducir datos y cuestionarios que el profesional necesita, ¿vale? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Sientes más fatiga? ¿Estás mejor? ¿Cuál es tu nivel de dolor? Todos estos datos también están incluidos ahí, ¿no? Y tenemos también la comunicación. Nos parecía muy importante que una herramienta como Telea no fuera solo una herramienta en la que metemos datos y ya está, ¿no? Nos vale también de comunicación. Tenemos asíncrona y síncrona. El paciente puede mandar mensajes a su historia clínica, porque los mensajes no van al correo del profesional que lo sigue, sino que van a la historia clínica del paciente y desde ahí se responden. Todo está registrado, ¿vale?, en historia clínica. Además tenemos llamadas telefónicas y videoconsultas que se pueden hacer por medio de Telea. Pero en este caso las videoconsultas y las llamadas no son desde el paciente hacia el profesional, sino al revés, no es bidireccional, es unidireccional, ¿vale? Pero el teléfono nos permite hacer todas estas cosas, ¿no? Y está incluido dentro de Telea. Como dijo ayer Ana María Carriazo, se presentó Telea como una buena práctica en atención primaria. Así fue escogida el año pasado y en febrero del 2023 empezaremos con la transferencia de esta buena práctica a países de la Unión Europea, en concreto serán Italia y Suecia, porque están interesados en cómo hemos desarrollado esta herramienta, ¿no? Y esta es la evolución de las inclusiones en Telea. Aquí veréis una cosa que no es curiosa, sino que es lo que hemos visto todos en la pandemia, ¿no? Ha habido un despegue importantísimo de la telemonitorización con la pandemia. Ha sido un impulso muy grande para Telea, ¿no? Nosotros en las dos primeras olas utilizamos Telea a nivel hospitalario, ¿vale? Los profesionales hacían equipos y hacían seguimiento, ¿no?, de los pacientes que estaban seguidos en Telea, pero en sus casas, con lo cual permitió liberar en el hospital pues camas, ¿no?, y tener un seguimiento muy preciso de cuál era el seguimiento de los pacientes, la evolución de los pacientes. Una vez que esto funcionó, lo extendimos a atención primaria. Y en atención primaria, al final lo que hicimos fue automatizar. Un paciente daba positivo en COVID, ya lo metíamos en Telea. Todos los profesionales sanitarios sabían que tenían en su lista de trabajo pacientes que daban COVID positivo, que estaban seguidos en Telea y que ellos iban introduciendo en su casa datos de tensión datos de pulsoximetría, datos de temperatura, cuestionarios, ¿vale?, el seguimiento que es el que hacían habitualmente durante los 10 días de evolución de la enfermedad, ¿no? Perdón, ya me voy acabando ahora. Actualmente, a día de hoy, tenemos 5.600 pacientes en seguimiento activo, ¿vale? Y hay más de 1 millón de pacientes que están seguidos. Muy brevemente, ¿vale? Datos pues, sobre un 17% de reducción del número de consultas. Estos son datos reales de un proyecto que se realizó. En urgencias en primaria hospitalaria, sobre un 30% de reducción de consultas presenciales, también en ingresos hospitalarios en atención primaria. Los pacientes que nos dicen que un 86% mejora la calidad de vida, que un 8% reduce la carga del cuidador
y que un 85% cree que las soluciones tecnológicas mejoran su vida. ¿Vale? Este es un proyecto de telemonitorización que se hizo también, se calculó, o sea, se analizó y fue publicado. Y vemos que los pacientes que eran seguidos en TELEA tenían, era significativamente estadístico, que tenían menos consultas con servicio de urgencias, menos hospitalizaciones, estancias hospitalarias más cortas y una menor mortalidad en la primera hospitalización, ¿no? Y ya por último, este es un estudio cualitativo que se hizo también en pacientes COVID, y es lo que decía, ¿no? Que era muy sencilla la herramienta, que destacarían la rapidez o la constancia y que están metiendo datos y haciendo el seguimiento constantemente. Los pacientes se sentían seguidos y monitorizados. Y ya acabo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pasamos a Inmaculada. Mientras lo ponen, recuerdo que María Inmaculada Mesa nos va a presentar una buena práctica sobre el seguimiento proactivo de pacientes crónicos en situación de complejidad. Es una buena práctica de Andalucía. Vale. Con el mano. Con ese mano. Gracias. Buenos días. Pues nuestro proyecto sobre el seguimiento proactivo de los pacientes crónicos en complejidad surge de un trabajo anterior, de un trabajo previo en el que se había planteado la necesidad de dar una respuesta que nos permitiese que las personas con patologías crónicas complejas permaneciesen más tiempo en su domicilio, que se pudieran evitar ingresos hospitalarios y mantenerle con una buena calidad de vida en su entorno, con las mejores condiciones de atención sanitaria. Dentro de la estrategia de atención primaria del Plan Estratégico del año 2022, había una medida que era la atención a la cronicidad sociosanitaria, a la salud mental y el apoyo a los cuidados paliativos, y ahí incluimos la acción del seguimiento proactivo del paciente crónico. Este fue también un proyecto, este es un proyecto financiado por Redes, que incluye una plataforma y una transformación digital que nos permitirá hacer algo parecido a lo que ha comentado el compañero sobre TELEA en el seguimiento de los pacientes crónicos. La actuación proactiva a través del seguimiento telefónico reforzada con visitas presenciales disminuye las agudizaciones, los ingresos, mejora la calidad de vida y facilita un mayor apoyo a las personas que cuidan, ¿no? A los cuidadores. Los objetivos de nuestros proyectos eran disminuir los ingresos, los reingresos y la hospitalización prevenible en estos pacientes, disminuir los eventos adversos como las caídas, las úlceras por presión o los problemas relacionados con los medicamentos, mejorar los resultados en salud, prevenir la desnutrición, las heridas, la incontinencia, todos esos problemas que podíamos monitorizar, incluso adelantarnos, disminuir el uso no adecuado de los servicios de urgencia, adecuar el uso de los recursos y de los servicios sanitarios, incluyendo la optimización en el gasto farmacéutico y de productos sanitarios, mejorar la calidad de vida y la autopercepción de la salud y hacer partícipes a los pacientes y a sus familias en la toma de decisiones y en la orientación al autocuidado. Este es el esquema de la primera fase de nuestro proyecto, que es la que está más extendida, en la que, bueno, en esta imagen podemos ver todas las actividades que incluye, ¿no? Por un lado, era muy importante que pudiéramos identificar a la población diana, que basándonos en nuestra base poblacional de salud, que incluye los datos y las patologías y todos los datos relacionados con los contactos con el sistema sanitario, el gasto farmacéutico, todos los datos relacionados con el paciente, están incluidos dentro de nuestra base poblacional de salud. Pues a partir de esa base, priorizar cuál debía ser la población diana, ver qué personas eran subsidiarias de realizarles un plan de acción personalizado y diseñar las herramientas que facilitaran que este plan se pudiera realizar dentro de la historia clínica y fuese accesible a todos los profesionales y también al ciudadano a través de una herramienta, una aplicación móvil que tenemos que se llama ClíSalud Más.
Por otro lado, se crearon también otras herramientas, como es el gestor de informes de seguimiento telefónico o el gestor de educación terapéutica, que permitían, con una estructura, que los profesionales pudieran registrar y le ayudase también a la toma de decisiones. Y luego se le daba al ciudadano una aplicación de seguimiento en la que había consejos y recomendaciones sobre sus patologías y donde podían recogerse datos sobre distintas variables como el peso, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. En una primera fase eran datos autocumplimentados por el paciente, por el ciudadano. Este sería el esquema de la parte más tecnológica del proyecto. De color verde se ven los rectángulos de las cosas que se financian con el proyecto Redes. Por un lado, una plataforma de Big Data. También tenemos una mejora del navegador único, de nuestra historia única de Iraya, un orquestador de procesos o una plataforma de IoT que nos permitirá conectar a partir del mes de marzo dispositivos para la toma de constantes que sí se recojan sin la necesidad de la intervención manual del paciente. En este proyecto pues estamos trabajando y bueno, en marzo tendremos una nueva evolución y a final de año tendremos el proyecto completado en esta parte tecnológica y eso nos facilitará poder implantar de forma total el proyecto en toda Andalucía. En la primera fase, pues lo que hicimos fue eso, identificar a la población diana. Se identificaron las personas con enfermedades crónicas complejas, pues eran personas con una o varias enfermedades crónicas, con un mayor uso del sistema sanitario en cuanto a ingresos hospitalarios, a visitas a urgencias, a consultas a profesionales de atención primaria o de hospital, y se calculó que aproximadamente era el 5% de la población de Andalucía, algo más de 400.000 personas. Desde enero de 2021 y durante todo este año 2022 se han priorizado dentro de esta población las personas que estaban diagnosticadas de insuficiencia cardíaca y de EPOC. Y este grupo en Andalucía oscila entre 110.000 y 120.000 personas aproximadamente. La cifra es variable porque se actualiza trimestralmente y bueno, hay personas que salen y otras personas que entran dentro de la población. Hemos identificado con un arbolito. Dentro de la historia clínica, el arbolito con el fondo claro son las personas subsidiarias de realizarle un plan de acción personalizado y 5 iconos más adelante, se ve muy chiquitito, pero es el que está más oscurito, es el mismo arbolito que serían las personas incluidas en el proceso de seguimiento proactivo de pacientes crónicos en este año. Estas serían las herramientas, como ya he dicho, de seguimiento para el paciente que están disponibles para los profesionales, el plan de acción personalizado, que también lo ve el ciudadano, la hoja de seguimiento de pacientes crónicos, la hoja de seguimiento de la educación terapéutica y la posibilidad de realizar teleconsultas con el ámbito hospitalario, la posibilidad de realizar consultas de una manera rápida con los compañeros que sean necesarios, con medicina interna, paliativo, con el compañero que sea necesario del ámbito hospitalario para realizar un abordaje multidisciplinar de ese paciente de una forma rápida. Esta es la organización general de seguimiento proactivo. La parte con el fondo celeste es la parte de la que se encarga la enfermera gestora de casos, que es la que coordina el seguimiento del paciente con cronicidad compleja. Ella se encarga tanto de informar y formar a los profesionales del centro, de organizar todo el proceso de atención, la revisión de los listados. Dentro de la historia clínica de Iraya, los profesionales pueden consultar no solo al paciente concreto que está identificado con el arbolito, sino el listado completo de los pacientes priorizados que se va actualizando trimestralmente, y dentro de cada paciente también puede ir a la base poblacional de salud y ver, por ejemplo, el número de ingresos hospitalarios que ha tenido, si es polimedicado o no lo es. Toda esa serie de datos puede verlo también dentro de la historia. Y bueno, la parte que ya no tiene el color celestito, pues la parte que hace el equipo de atención primaria, el médico y la enfermera, y bueno, hacen la valoración integral exhaustiva del paciente, se hace el plan de acción personalizado y se tiene la hoja de seguimiento del paciente crónico y desde ahí se articula todo el seguimiento que necesita el paciente. El plan de acción es un plan consensuado con el ciudadano, es un gran avance que nuestros planes de acción se hayan realizado con la colaboración de la persona, que la persona pueda decidir hasta dónde quiere llegar en su tratamiento. Esta es la aplicación del seguimiento de pacientes crónicos que tiene el paciente. Bueno, voy a pasar rápido algunos de los mensajes que ven, ¿no? La bienvenida al programa,
Esta sería no lo que él ve, pero sí el esquema de las preguntas que realiza la aplicación, que son preguntas dirigidas a personas con insuficiencia cardíaca o EPOC, que es lo que estamos pilotando en un primer momento, ¿no? Trabajando en un primer momento, y también incluye datos sobre diabetes, porque también hay algún pilotaje sobre la diabetes. Aparte de eso, pues bueno, ahí es donde van registrando, ven cuándo fue su último registro. Ahí en esos rectangulitos registran ellos las constantes, que bueno, si se pudieran recoger automáticamente el dato sería mucho más fiable que el hecho de que lo incluya el ciudadano, pero en un primer momento tuvo que ser así. Con todo esto, pues tiene un algoritmo detrás que permite, si alguno de los datos está alterado según los valores que se ha considerado, pues llega una alerta a los profesionales sanitarios a su buzón de correo al día siguiente. En la actualidad estamos trabajando para que esto sea más ágil aún, que no llegue al día siguiente, sino que en ese mismo momento llegue a nuestra sala de coordinación. Nosotros tenemos la sala de coordinación del 061, donde tenemos profesionales 24 horas que pueden dar respuesta a una situación de necesidad, una agudización que se considere prioritaria y que tenga que ser atendida en el momento y no tienes que esperar al día siguiente. Este es otro de los bloques de preguntas que se contestan, que desde ahí no se ven, pero que, bueno, que están relacionadas con la insuficiencia cardíaca y con la EPOC. Para el seguimiento de este programa, pues lo que hacemos son cortes mensuales de indicadores cuantitativos relacionados con el número de pacientes crónicos complejos que tienen el PAP realizado, el número de pacientes crónicos que tienen la hoja de seguimiento proactivo o los que han necesitado y se han incluido en el seguimiento de la educación terapéutica, y también ponemos en valor el número de teleconsultas que se realiza en estos pacientes, porque es importante que si es necesaria otra atención, sea una atención rápida con la intención de evitar reagudizaciones o ingresos innecesarios. Estos son los resultados de la fase global de la que tienen todos los ciudadanos, incluidos en este seguimiento, y ahí podemos ver cómo se priorizaron unas 200.000 personas, de esas 179.000 están activas y 21.000 han dejado de estarlas porque han pasado a pasivo, porque han fallecido, se han trasladado de comunidad. Y los datos son los de la gráfica. Podemos ver como algo más del 35% tiene un plan de acción personalizado realizado, alrededor del 30%, un poco menos, está incluida dentro del programa de seguimiento proactivo y se ha realizado a los que han necesitado, un 5% tiene educación terapéutica. Una segunda fase se está pilotando en el área nordeste de Jaén y en el distrito Huelva-Costa de la provincia de Huelva. Entre estos dos distritos áreas se están pilotando la población diana de 27.159 personas con cronicidad compleja. Este pilotaje se hizo entre marzo y agosto de 2022 y lo que se hacía en esta población, de la que se seleccionó un grupo priorizado de 3.468 personas en Jaén Nordeste y 3.764 en Huelva Costa, además de tener identificados a los pacientes, tener su plan de acción personalizado y tener disponible el gestor de informe y la educación como el resto, pues ellos pilotan los equipos movilizables de cuidados avanzados, que son las ENCA, ambulancias con un técnico y con una enfermera, coordinadas desde la sala de coordinación del 061, que pueden dar asistencia a estas personas con patologías crónicas, y además también las utilizamos para la atención urgente en prioridades 3, 4 o 5, habitualmente en Andalucía, ¿no? Pues por un lado tenían los equipos ENCA, por otro lado tenían la posibilidad de que le coordinara el médico de coordinación, y también hay una enfermera en la sala de coordinación solo para las personas incluidas en este pilotaje en Huelva y en Jaén, que recibe cuando el ciudadano tiene alguna alerta, una vez cumplimentadas las variables que tiene que rellenar en la aplicación, pues se le proporciona un número de teléfono al que la persona llama y le atiende, como está priorizado, ven el iconito del arbolito, pues le atiende directamente la enfermera que se ha puesto para que atienda a las personas con cronicidad compleja. Una vez que le atiende, decide si lo que necesita el paciente puede dárselo su equipo de atención primaria, si está esa tarde o es por la mañana, pues sobre la marcha, o si puede dárselo al día siguiente o si necesita una atención urgente, y entonces movilizaría a una ENCA si la atención es posible que sea realizada por una enfermera, o si fuese una prioridad 1 o una prioridad 2, enviaría a un equipo con médico y enfermera al domicilio del paciente.
Este sería el esquema de los equipos movilizables, ¿no? Como el centro coordinador, cuando detecta que es un paciente con cronicidad compleja, lo pasa a la enfermera de la sala, que si necesita consultar, consulta con el médico que está en la sala, se envía el recurso de la ENCA al domicilio del paciente y de esta forma pues evitamos ingresos innecesarios y traslados al servicio de urgencia. En el distrito Huelva-Costa se han incluido 3.700 pacientes y se han realizado el PAP a 1.464, que es un 38,89% de los pacientes priorizados. Y están en seguimiento proactivo 1.046, que es el 27%. Y en el área de Jaén Nordeste, pues tienen el PAP 1.322 personas, que son el 38%, y en seguimiento proactivo 763 personas, que suponen el 22%. ¿Cuántas llamadas hemos recibido a la sala de coordinación? Pues entre el 10 de marzo y el 31 de agosto se recibieron 4.703 llamadas, el 43% entró por la línea del 061, el 14,8% por la línea del 112 y luego tenemos otra serie de líneas de urgencia, entre las que se incluye el teléfono específico que pusimos para el seguimiento del paciente crónico complejo, que solo recibió el 2,8% de las líneas. Con esto quiere decir que el ciudadano está tan acostumbrado a llamar al 061 o al 112 que no es necesario un número único, así que ellos entran por donde conocen y además eso no es un problema para nosotros, porque como le tenemos identificado directamente, pasa la llamada, así que más sencillo. De las llamadas recibidas, el 74,8% han sido en turnos de día y el 25% en turno de noche. Este dato es importante a la hora de calcular los recursos que necesitamos. Son más necesarios durante la mañana, quizás durante la noche podrían hacerse cargo los equipos movilizables habituales. Y con respecto a la clasificación, según la prioridad, el 5,59% de las llamadas fueron prioridad 1, el 55% prioridades 2, el 39% prioridades 3 y 4 y el 16,3% del total de las llamadas fue resuelta por el profesional de la sala de coordinación, por la enfermera directamente. El 100% de las prioridades 3 y 4 a las que ha tenido que acudir el equipo asistencial durante el pilotaje se pudo resolver por el equipo ENCA con la coordinación con el médico que está en la sala directamente. Y de las prioridades 2, en el 93% de los casos se mandó algún recurso sanitario y tras el análisis, en el 44% de los casos se vio que podía haberlo atendido el equipo ENCA directamente, pero bueno, no lo filtramos bien y se utilizó un recurso superior con médico y enfermera, pero bueno, eso es importante analizarlo para intentar dar la respuesta más eficiente, ¿no? Y dejar esos recursos para patologías más graves que sí precisan de otro tipo de atención. En conclusión, pues hemos puesto este proyecto de seguimiento proactivo en todas las áreas y distritos de Andalucía. Tenemos actualmente en seguimiento proactivo 72.757 personas. Que bueno, hasta el mes de marzo no podremos ponerle los dispositivos en el domicilio para que se conecten, tampoco vamos a poner los dispositivos para todos, nosotros tenemos una forma de hacerla similar a la que ha contado Galicia, es más bien de aprendizaje, se colocará a unos pacientes determinados durante un periodo determinado para que ellos aprendan a cuidar de su propia salud y luego se irá pasando a otros pacientes, no tenemos capacidad para poner dispositivos a toda Andalucía. No es necesario mantener una línea única, es necesario mejorar la conectividad de la aplicación con Diraya para que los profesionales puedan conocer los datos que proporciona el ciudadano o sus familiares. Ahora mismo lo tenemos dentro de ClíSalud, que es donde ellos lo registran, pero no lo vemos exactamente dentro de Diraya, que con el nuevo desarrollo pues todo eso se mejorará. Y bueno, también es importante que pudiéramos tener tablets que nos permitieran la telepresencia, que el paciente nos viese desde el domicilio, nosotros pudiésemos verle al paciente también, y que es necesario extender las ENCAs a todos los distritos para que podamos dar una atención 24 horas al día, los 7 días de la semana. Que es importante adecuar los efectivos al número de personas en cronicidad compleja, este número es variable y tendremos que ir jugando un poco con eso, que es importante motivar a los profesionales de la sala para que activen más veces a las ENCAs y menos a los equipos con médicos y enfermeras y los destinen a otras atenciones que sí lo necesitan, y es importante igualar los horarios. Actualmente en Andalucía no todas las ENCAs tienen el mismo horario. Y este es el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. A continuación, María del Carmen Ruiz presentará la monitorización continua de la glucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Solamente dónde? ¿En el verde? Sí, el verde. Vale, gracias.
Buenos días. Quiero dar las gracias por la invitación a participar en este foro, porque haber considerado que el trabajo que nosotros estábamos realizando era una buena práctica, pues es un motivo también de orgullo para nosotros de ver que es algo que puede ser interesante para el resto de los profesionales. Yo, siguiendo la línea de la mesa anterior, también quiero utilizar el nombre de una película, porque mejor que nosotros no podemos hablar más que de Memorias de África, venimos de Ceuta. Entonces, por ese motivo, en primer lugar, lo que yo quería hacer era poner en contexto de dónde vengo y a quién represento. Ceuta es una ciudad que está en el norte de África, junto con Melilla, probablemente las únicas 2 ciudades europeas que están en el norte de África. Estamos en la otra orilla del estrecho de Gibraltar. Y como ven ustedes, esa es la imagen desde el monte García Aldave, que hace ver que es una especie de apéndice que está rodeado de aguas, Mediterráneo y Atlántico, y tiene una población, es una ciudad autónoma española, pero una ciudad con unas competencias transferidas parcialmente. Esto es una ventaja y una desventaja en algunos aspectos, porque hay competencias como la sanitaria, pues, que están transferidas parcialmente, y entonces los intereses de las administraciones son diferentes, los intereses son diferentes, los presupuestos son diferentes. Somos 85.000 habitantes en 18 kilómetros y medio. La característica sociodemográfica de la ciudad es que está formado por 4 culturas, donde prevalecen la cultura cristiana y musulmana prioritariamente, con un pequeño grupo, una pequeña comunidad hebrea y una pequeña comunidad hindú. Y esto lo digo porque es importante. Es importante, porque la forma de socializar es diferente. El clima, que es un clima muy agradable, hace que se viva mucho la vida en la calle, se relacionen mucho, y en uno de los factores que más influye en la diabetes, que es lo que yo voy a hablar, es la alimentación. Y la alimentación tiene sus peculiaridades, que hace que influya negativamente en los pacientes diabéticos. Esta sería la orilla norte, donde se ve Gibraltar al fondo y toda la costa de la península ibérica, Tarifa, Algeciras, y esta es la costa sur, donde lo que se ve al fondo o se insinúa es Marruecos. Nosotros tenemos por la zona suroeste el límite terrestre con Marruecos directamente. Bien, en el ámbito sanitario, un poco para que se entienda lo que estoy comentando, nosotros dependemos prácticamente directamente del Ministerio de Sanidad. La ciudad autónoma tiene su propia Consejería de Sanidad, que tiene transferida la competencia de salud pública. Y la asistencia sanitaria depende de un instituto que se llama el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que cuando el INSALU hizo las transferencias a las comunidades quedó vacío de contenido y se reconvirtió en este instituto, que es el que gestiona la sanidad en Ceuta, en Melilla y del Centro de Dosimetría de Valencia. ¿Qué ocurre? Pues en Ceuta nosotros, igual que en Melilla, somos un área única, responsables de la asistencia sanitaria, con un centro, es decir, con un solo gerente, con 2 centros de gastos distintos, por un lado atención primaria y atención especializada. Yo soy la directora de enfermería de atención primaria. Este sería nuestro centro hospitalario, que es un centro muy moderno, con sus consultas externas y atención primaria. A nosotros nos ocurre como en el resto de España. La sanidad es muy hospitalcentrista. Parece que todo se cocina allí, cuando el peso importante de la atención sanitaria, que no digo que no tenga importancia la de la atención especializada, pero reside en atención primaria. Nosotros tenemos dividida la ciudad en 3 zonas. Una que sería la zona centro, donde pone el recinto, es una población que está en el centro de la ciudad con un poder adquisitivo muy alto, donde vive casi todo el funcionariado de Ceuta. Como ustedes saben, hay muchos militares, muchos funcionarios, y esa población pues tiene un sistema económico bueno que le permite acudir a la medicina privada. En el que está arriba, que pone 29, es el Centro de Salud del Tarajal, que es el centro más periférico que está junto a la frontera de Marruecos. Es un centro donde la población es muy
con pocos recursos económicos, con muchos problemas sociales, con una pirámide de población muy ancha, donde hay mucha población infantil y muy poca población anciana, respecto al recinto, que es todo lo contrario, una base estrecha con mucha población mayor. Y el centro de salud de Otero, que sería el que está en la zona baja, es pues el de la clase obrera, donde están las barriadas, que tienen un nivel económico medio, que hacen un buen uso de la sanidad pública y que tienen una educación sanitaria suficiente para utilizar aquellos programas que son de prevención, cosa que no nos ocurre en el centro de salud de Tarajal. La población acude cuando está enferma, no para prevenir problemas de salud. La epidemiología de la ciudad de diabetes en Ceuta, lo que vemos son unas murallas portuguesas que se ponen de azul el Día Mundial de la Diabetes. Bien, la epidemiología en Ceuta es poco favorable para nosotros porque tenemos la tasa de mortalidad más alta a nivel nacional por diabetes. Además, la prevalencia de la diabetes también es bastante más alta que la media nacional. Si la media está en un 5 aproximadamente, nosotros estamos en un 8 o un 9. Y además, ya de remate, la esperanza de vida es al menos 3 años por debajo de la media nacional, lo que quiere decir que la situación de salud no es buena. Si miramos otras tasas de patologías que hay en la ciudad también, pues la patología cardiovascular tiene una tasa elevada por encima de la media, la tasa de obesidad también es alta. Entonces, esto pues lo que nos está indicando es que el estado de salud no es bueno y en este caso que estamos hablando de la diabetes, pues especialmente. Bien. Atención primaria en Ceuta utiliza un programa informático que es el ESIAP y en nuestras bases de datos nosotros tenemos registradas a 6.183 personas con el diagnóstico de diabetes. Eso supone un 8,24 del total de personas que nosotros atendemos. La población es de 85.000, como he dicho, nosotros tenemos 75.000, aproximadamente un poquito menos, tarjetas sanitarias, porque no todo el mundo tiene, como hay mucho funcionariado, pues hay una parte que pertenece a mutualidades. Bien, el Digitalis, que es la aplicación informática de farmacia, sabemos que existen aproximadamente 1.200 personas diabéticas que están en tratamiento con insulina. Bien, nosotros en este momento actual tenemos 320 personas monitorizadas con monitorización continua tipo sensor flash en la ciudad. Que estén, bueno, esto supone que lo que viene ahí es el 19% del total de los pacientes diabéticos. 320 personas que tienen monitor, de las cuales 92 son tipo 2. El resto son tipo 1. Quiere decir que unas 230 personas son tipo 1. Si tenemos 6.000 personas identificadas, hay mucho diabético tipo 2 dentro de ese grupo. Vale. Esto supuso la oportunidad. Es decir, que la Dirección General de Cartera Común decidiera financiar un sistema de monitorización continua, supuso la oportunidad para lo que luego hicimos nosotros. En agosto del 18 se empieza con la monitorización continua para niños para diabéticos tipo 1 en edad pediátrica de 4 a 17. En el 19 se amplía a los tipo 1 adultos y posteriormente en el 20 pues se incluyen personas que son insulinodependientes pero que no son ni diabéticos tipo 1 ni diabéticos tipo 2. En medio la pandemia. Entonces, en medio de todo eso teníamos la pandemia. Claro, para nosotros el hecho de la medición capilar, el control que hacíamos de los diabéticos es una medición capilar que es como una foto fija en un momento puntual y la hemoglobina glicosilada que nos da un promedio de lo que está pasando en los 3 últimos meses. Pero claro, el promedio puede ser que esté en hiperglucemias y en hipoglucemia y me dé una hemoglobina glicada adecuada o correcta o que está dentro de rango. Por lo tanto, este sistema, a la vista de lo que ya estábamos utilizando, que era la implantación de la monitorización continua, pues nos parecía que estábamos pues ahí, en la prehistoria. Cuando llega la monitorización continua tenemos un sistema que no se tiene que estar pinchando un montón de veces al día,
que le pones un dispositivo que se lo pones cada 14 días, que además la maquinita no puede ser utilizada por otra persona, porque claro, cuando hablamos de lo grande se nos olvida a los chicos, y lo chico es que yo se lo presto a mi vecina, a mi hermano, a mi prima, y cuando tú vas a ver el registro no sabes lo que estás viendo, pero esto no, esto está puesto en su brazo 14 días, no se lo puede quitar y poner. Además, te da el valor, pero te está diciendo si estás subiendo, si estás bajando, si bajas rápido, si bajas lento. Y al profesional nos da una gráfica que nos dice si está dentro de rango, es decir, nos está diciendo cómo está, porque se tiene que pasar, el lector se lo tiene que pasar varias veces al día. Entonces nos dice si está dentro de los objetivos que se le han puesto, que sería dentro de rango, y además, cuánta variabilidad está teniendo a lo largo del día, todos los días. Pasamos de tener una foto fija a tener un vídeo de lo que está ocurriendo con el paciente. Hay un compañero médico de la zona de Cádiz que dice que lo que nos ha mostrado el sensor es la cara oculta de la luna, que sería el diabético, ¿no? Porque, claro, estamos viendo cosas que antes no veíamos. Además, esta gráfica nos permite saber. Los percentiles intercuartílicos son los que nos dan el margen, que es la zona azul más oscurita, el margen de terapéutico, lo que puede ir modificando el médico para ajustar y que no haya mucha variabilidad. Y los intertercílicos nos darían las posibilidades de cambio de hábitos de vida. Bien, y llegamos a la monitorización continua de los diabéticos tipo 2. ¿Qué ocurre? Que, claro, nosotros cuando digo nosotros, digo atención primaria. Cuando empezamos con la monitorización en los tipo 1, la iniciativa fue de atención primaria en Ceuta, de manera que creamos un grupo de trabajo y nos reunimos con endocrino y con la educadora en diabetes de atención especializada. Y entonces, pues, organizamos un circuito para ver cómo lo íbamos a hacer. Como en Ceuta el material como tira reactiva y lanceta y tal no se receta, sino que se da directamente, entonces lo que planteamos fue el dispositivo se implanta porque es un tipo 1 y lo lleva la especialista, lo pone la endocrino, la implantación la hace la educadora y cuando la educadora ha hecho 2 sesiones o quizás 3, lo manda a atención primaria. Le da una cita para dentro de 6 meses mínimo y ya está. Y el material se lo va dando a atención primaria. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con pacientes tipo 1 que en el día a día le están ocurriendo cosas y que le preguntan a quién, pues a su enfermera y a su médico. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que hacer formación en atención primaria para que la enfermería conociera de qué se trataba esto. Claro, pero viene la pandemia. Y precisamente, aquí que hemos estado hablando de telemedicina, pues resulta que los tipos 1 han estado muy bien controlados. ¿Por qué? Porque como los datos suben a una nube y el médico, si autoriza al paciente, puede ver los datos, puede ver si el paciente está bien o mal, llamarlo por teléfono y tomar decisiones. ¿Qué ha pasado con los tipos 2? Que se quedan en sus casas y que cuando termina la pandemia y empezamos a verlos, están muy mal controlados. Entonces, pues nosotros pensamos que teníamos que intentar hacer algo con eso. Y entonces decidimos, en atención primaria, empezar a monitorizar con un criterio muy restrictivo a personas tipo 2 que estaban mal controladas, porque además el diabético tipo 2 es un diabético que no se siente diabético. El diabético tipo 1 tiene un debut brusco, le ponen insulina nada más llegar, es diabético. Pero el diabético tipo 2 lleva una década siendo diabético y no se ha enterado. Sus síntomas son insidiosos. Cuando llega a lo mejor le hacen una analítica un día y le dicen, hombre, si tiene el azúcar alto. Y entonces el médico le manda la metformina, el médico de familia, que no es el especialista. Y entonces él dice, yo es que tengo un poquito de azúcar, pero diabético no soy. Entonces no toma conciencia de su problema y no hace cambios de hábitos. Por eso nosotros pensamos que el diabético tipo 2 necesitaba, no digo más que el tipo 1, pero necesitaba también el dispositivo. Y entonces, pues empezamos a ponérselo. Creamos un circuito. Nosotros lo que hicimos fue, lo iniciamos en septiembre del 21, liderado por atención primaria, y establecemos un circuito. Nos ponemos de acuerdo con atención especializada, por supuesto, de manera que si detectan pacientes tipo 2 nos los pudieran derivar. Seguimos viendo a los tipo 1 en el día a día y
formamos a las enfermeras de cupo para que sepan en qué consiste el sensor, cómo funciona y qué información les aporta y poder tomar algún tipo de decisión. Y realizamos una formación más avanzada para tener enfermeras educadoras terapéuticas por centro. Y entonces ponemos referentes de educadoras enfermeras en cada centro. De manera que si hay un paciente diabético que no termina de ir bien, claro, en enfermería de primaria atendemos a las personas con broncopatía, las cronicidades, la atención domiciliaria, pues a lo mejor el tiempo no era suficiente. Y entonces ponemos agenda en personas concretas que son las referentes con tiempo suficiente para poder atender al paciente de forma adecuada. A la vista del sensor FLAS lo que hacemos es crear otro grupo que sería como un tercer nivel, un equipo que se dedica exclusivamente a la educación grupal, a los refuerzos y a la educación individual. Cuando se pone el sensor, ese grupo estaría formado por una enfermera y un médico. Hicimos la formación de forma obligatoria, era obligatoria la formación no solo en el sensor FLAS, sino también en actualización en antidiabéticos y en insulinas y manejo en la consulta del paciente diabético en horario laboral. Los criterios de inclusión que pusimos fue que fuese un debut diabético tipo 2 con necesidades terapéuticas intensivas, que fuese una diabetes mal controlada, en la que el paciente ya estuviera con 3 ADOS o con 2 ADOS insulina basal o pasar a terapia bolobasal. Es que estamos hablando de personas que están tomando antidiabéticos durante muchos años y siguen estando mal controlados. Y ahí la patología crónica y el daño microvascular está sucediendo. Bueno, esto es solamente por decir que lo que generamos fue un engranaje para que el paciente no estuviera botando de un sitio a otro. Los requisitos fueron, pues nada, que el protocolo de diabetes de atención primaria se abriera y el paciente llegara al equipo de práctica avanzada con todo su protocolo y sus datos como analítica de orina, ITV, EKG y otros parámetros registrados. Nosotros hemos tomado de esas 92 personas una muestra de 31 personas, que se supone el 33,6. Entonces, y hemos comparado la hemoglobina glicosilada antes y después. Como podéis ver, mayor de 8, antes de empezar, era el 45%. Cuando le ponemos el sensor y volvemos a mirarlo, hemos invertido totalmente y son el 45% los que están debajo de 7. Es decir, que ya están dentro de un rango adecuado. 7 y 8 podría ser en algún caso, y si lo miramos desde esa perspectiva, pues todavía mejor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hemos pasado de tener un 83% de nuestros pacientes mal controlados a tener en la actualidad, en los meses que llevamos, un 55%. Bien, y estos serían otros datos que nos indican que el 67,74 han pasado a tener un coeficiente de variabilidad por debajo de 36, quiere decir que la patología microvascular en esas pacientes pues no está dentro de valores de riesgo, y el tiempo en rango igual, un 54,8% estarían por encima. ¿Qué hemos conseguido? Pues con la monitorización del tipo 2 hemos conseguido mejorar la salud desde la prevención. El paciente se ha empoderado y además ha hecho una adherencia mayor al tratamiento, con lo cual mejora su calidad de vida, y estamos previniendo las complicaciones agudas de hiper y de hipo y las crónicas al tenerlos dentro de rangos de variabilidad bajos. Y esto es todo. Gracias. Y si van a Ceuta, pues se les va a gustar. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. A continuación, Rita Tristancho va a presentar Retisalud. Bueno, buenos días. Gracias también al Ministerio por invitarnos a participar y sobre todo por compartir experiencias con otros compañeros que siempre nos ayudan a mejorar a todos. Yo voy a hablarles de un proceso asistencial que implementamos en Canarias, llevamos ya muchos años con él, se llama Retisalud, está basado en las retinografías, el diagnóstico precoz de la patología en retina de los pacientes diabéticos,
Y no es en sí la prueba lo que importa en lo que les voy a explicar, porque eso lo hacemos ya en muchas comunidades, sino la forma en que se ha gestionado el proceso, que creo que aporta valor a otros procesos asistenciales. Si desde Galicia se consideraban que estaban en Fisterra, pues imagínense Canarias. Nosotros, pues, además de ser ultraperiféricos, más todavía que Ceuta, tenemos el inconveniente de la insularidad. Entonces, eso hace que cualquier proceso de telemedicina pues, sea muy favorable para nosotros y para la gestión de nuestros pacientes. No tenemos dispersión geográfica, pero sí la situación de estar en islas. Esto hace que tengamos que tener hospitales donde en otros sitios no los habría. Tenemos 9 hospitales, porque en las islas, aunque sean pequeñas, con 8.000 o 11.000 usuarios, pues tenemos que tener un hospital y entonces la atención es cercana a nuestros usuarios y tenemos muchos centros de salud también ubicados que no hay dispersión geográfica. Contamos con 1.256 unidades de atención familiar y 315 unidades de pediatría. En diabetes la prevalencia, en Canarias la prevalencia de diabetes pues es alta. Tenemos registrada un 7,79% de la población tiene diabetes tipo 2 y un 0,68% diabetes tipo 1. No hay diferencia entre sexos en el registro de la diabetes, es bastante similar y esto supone casi 200.000 usuarios. La retinopatía diabética, pues todos sabemos que es una causa de ceguera importante en el mundo y constituye el 2,8% de ceguera en la población adulta junto con otras. En el caso de los diabéticos, el 100% de los diabéticos tipo 1 presenta retinopatía diabética a los 20 años de enfermedad, el 100%, y un 60% de los tipo 2. Además, un 25% de los tipo 2 la padecen ya cuando se les diagnostica y algunos incluso padecen edema macular clínicamente significativo. Entonces, Retisalud es un proyecto de telemedicina que tenía como objetivo general la detección precoz de la retinopatía diabética y su tratamiento adecuado en nuestra comunidad, disminuyendo así la incidencia de ceguera en la comunidad. Tenía como objetivos específicos facilitar la accesibilidad a la prueba de los usuarios, coordinar los niveles asistenciales, mejorar la capacidad resolutiva de atención primaria y capacitar a los médicos en la lectura de estas pruebas. Hay unos criterios de inclusión y exclusión. La población mayor de 15 años que tenga el diagnóstico de diabetes pues son los incluidos y luego hay unos criterios que no significa que no se les pueda hacer la retinografía si el profesional lo considera, sino que en los indicadores van a ser excluidos y no van a contar para no producir errores en el contaje de pacientes. La implantación fue paulatina, empezamos con distintos fondos, comprando retinógrafos poco a poco, en 2006 fue cuando se compraron los primeros con fondos y en 2011 teníamos casi una cobertura de todas las áreas de salud, pero no teníamos los retinógrafos cerca. Después, pues seguimos con otros medios implementando y actualmente tenemos 92 retinógrafos funcionando, o sea, casi todos los centros de salud tienen un retinógrafo. Y este proyecto consta de 2 fases. Por un lado, la formación para la lectura de la prueba y la formación para la realización de la prueba a enfermería generalmente, aunque algunas veces son otros técnicos, y luego el proceso asistencial en sí. El proceso asistencial que ven en esta gráfica tiene tres líneas. Una es el recorrido que hace el paciente, otra es el recorrido que hace la imagen y otra es el recorrido que hace la información en sí, el informe. Como ven, el paciente hace muy poco recorrido, solamente acude por captación proactiva a realizarse la prueba y si la prueba es patológica, entonces sí que tendrá que ir al especialista, pero en caso de que no, vuelve al circuito y ya le llamarán cuando le corresponda otra vez. La imagen es la que viaja y se toman decisiones, igualmente el informe. Para ponérselo fácil a nuestros profesionales y convencer de que esto tiene que hacerse, les tenemos que dar herramientas. Entonces, las herramientas es que ellos tienen listados de sus pacientes de distintas cosas y en la que pueden determinar cuáles son los pacientes que tienen pendiente la retinografía y así avisarles. Y además, cuando entran en el paciente propiamente dicho, pueden ver cuándo se le vio la última vez, cuándo se le hizo la última retinografía, porque igual se le hizo hace 2 años y poco y prefiere priorizar a otro, y cuál es el valor de la hemoglobina glicada que va a acelerar este proceso. Además, pues tiene un acceso directo a lo que es la prueba para valorar el fondo de ojo si le ha hecho la prueba con las imágenes y directamente informa allí. De esto
hemos hecho un cuadro de mandos donde se puede ver toda la información. La podemos ver los gestores y la pueden ver incluso los propios profesionales. Y este cuadro de mandos tiene indicadores propios de Red y Salud, que son pues cuáles son los pacientes susceptibles de realizarse la prueba y a los que se les ha realizado en los 2 últimos años, que como ven fue ascendiendo hasta el momento en que empezó el COVID, que tuvimos un descenso, pero este año ya vemos una recuperación considerable, estamos ya superando el de 2021 desde hace 2 meses y bueno, no llegaremos al de 2019, pero estamos acercándonos. Y luego otro indicador es el porcentaje de retinografías que se resuelven en la atención primaria. ¿Cuántos pacientes ni tan siquiera la prueba tiene que ir y disminuye la presión de los oftalmólogos? Luego, el incremento de retinografías que se han ido realizando, que desde luego ha sido progresivo, exceptuando los años del COVID. Otra, los médicos, que este fue un indicador inicial, que era cuántos médicos se inscribían, pero veíamos que eran muchos y que había muchos que no lo acababan. Entonces pusimos el de aquellos que eran acreditados. Les he dicho que teníamos 1.200, no me acuerdo, 1.200 poco unidades y tenemos 2.014 médicos acreditados. Claro, porque hay algunos que se han ido jubilando y otros que han ido entrando. O sea, tenemos acreditados casi al 100%. Además, pusimos indicadores en nuestros programas de gestión convenida, porque el incentivar, el hacer las cosas, hace que se hagan más. Y, efectivamente, hemos ido viendo que se han ido incentivando hasta el año pasado, que decidimos que, como ya teníamos una cobertura buena, íbamos a quitarlo y rápidamente bajan. O sea, hay que estar encima de los profesionales en este sentido. También queríamos saber ahora pensamos, tenemos hechas retinografías a mucha población, pero hay pacientes que todavía no tienen ninguna retinografía en toda la historia. ¿Cómo es eso? Hemos puesto un indicador que sea ver cuáles son los que no tienen retinografía. Y esto no conseguimos mejorarlo mucho, entonces ahora vamos a hacer un análisis de cuáles son los que no se les ha hecho la retinografía. Y luego el plazo en el que tienen que leerse. La mayoría de las retinografías están leídas en menos de 30 días, que es un indicador que también pusimos. Estos gráficos que ven aquí, que solo pongo el indicador para que vean los gráficos, son gráficos que ve el propio profesional. Y aquí están a nivel de hospital, pero se llega a nivel de profesional. Puede saber si lo está leyendo en plazo, si tiene, igual que esto, todos los indicadores tienen su gráfico visual para que ellos puedan valorar los resultados. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que desde 2007 que empezamos hasta 2019, antes del COVID, la retinopatía diabética diagnosticada con nivel leve ha aumentado considerablemente. Eso significa que la diagnosticamos antes y evitamos ceguera. De un 53 se pasó a casi un 80%. En el COVID bajamos un poquito, si bien la muy severa y la severa no aumentaron, pasaron a ser diagnosticadas moderadas. Y este año ya estamos otra vez mejorando y ya estamos en un 78% diagnosticadas de forma leve. Esto es importante. Todo esto fue premiado en su momento como una buena práctica en el Sistema Nacional de Salud, pero consideramos que esto no bastaba, que había que seguir haciendo cosas. Con lo cual, pues, formamos a los profesionales en la dilatación con tropicamida para que no hubiera tantas retinografías que luego realmente se podían leer en primaria y eran mandadas a especializada, o se les dio incluso información a los usuarios. Compramos una herramienta de almacenamiento de datos mejor, que permitía a su vez compartir las imágenes no solo con el médico de primaria y oftalmólogo, sino con otros profesionales, con centros concertados o con profesionales de centros sociosanitarios, incluso subirla al proyecto de Mi Historia del Ciudadano. Incluso estamos trabajando en generar un informe que suba a la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Y además ahora queremos implementar los tomógrafos de coherencia, coherencia óptica, que son todavía de mayor resolutividad, para buscar otras lesiones a la vez que se hace la retinografía que sean valorables. Y por último, hemos introducido la inteligencia artificial a través de una herramienta de Deep Learning elaborada por uno de nuestros hospitales, y con todas las imágenes que tenemos, hemos conseguido que se pueda hacer una valoración de la prueba de forma automática, pero que además tiene mucha validez, porque no diagnostica solo la patología, sino el sexo. A través del ojo se diagnostica en un 100%, en la edad en un 97% de acierto. O sea, podemos hacer muchas cosas con la inteligencia artificial, y esto ha sido la base que hemos utilizado nosotros. En este caso se utilizaron más de 100.000 imágenes, y hay una valoración constante por un profesional oftalmólogo para validar que lo que hace el aparato está bien hecho. A través de la visión de hemorragias se desarrolla una herramienta de revisión continua, y el sistema, a través de un chatbot que ahora mismo verán, pues devuelve el resultado en segundos.
La sensibilidad es altísima, es de un 0,96/1, cuando el profesional de primaria no es que se equivoque, sino de las que manda como buenas imágenes al especialista, pues tiene un error mayor. Entonces, esto mejoraría las que se mandan. Y esta inteligencia artificial o el uso del deep learning que hemos utilizado en esto, además, se puede extrapolar a otras cosas, como es la OTC, como es los electrocardiogramas o como es la ortopantomografía. Aquí les pongo el ejemplo, que creo que se verá, a ver si funciona. Sí, como ven es un chatbot, entonces mandas un electrocardiograma y esto es en tiempo real. Te dice si está en ritmo sinusal o no, te da la respuesta de la valoración en segundos. Una ortopantomografía. La ortopantomografía nosotros la tenemos porque tenemos muchos inmigrantes y para valorar la edad es bastante importante, entonces nos da el rango de edad con un error bastante bajo. Y la retinografía tarda un poquito más, pero te la clasifica en 4 categorías: leve, moderada, severa y muy severa, también en cuestión de segundos. Es verdad que esta herramienta se hizo solo con imágenes, ahora saldrá, verán que tarda un poquito más, pero sale. Esta herramienta se hizo solo con imágenes que se mandaban al oftalmólogo, es decir, solo valoraba aquellas imágenes que el médico de primaria consideraba como patológicas. Y ahora hemos pensado que no, que tenemos que valorar todas, también las que el médico de primaria, porque ahí también puede haber errores, valora como buenas. Entonces estamos trabajando en mejorar esto y a la vez, con una base tan enorme de datos, pues también estamos trabajando en un proceso para diagnosticar el glaucoma con otra empresa distinta. Quiero decir que esto se puede extrapolar a muchas cosas. Con esta visión tan bonita que tenemos en Canarias, no podemos dejar que nuestros usuarios pierdan la vista. Pero lo importante para mí realmente de este proceso asistencial es que es un proceso de alto impacto, puesto que afecta a un colectivo importante. Son muchos los usuarios que se ven beneficiados. Mejora la calidad de vida de estos usuarios. Primero, porque les ahorramos tiempo. Segundo, porque les mejoramos en salud, porque hacer un diagnóstico más precoz se complica menos. Además, es un proceso de coordinación entre niveles asistenciales que mejora la resolutividad de atención primaria y la comunicación entre los dos niveles. Incorpora las nuevas tecnologías. Hacemos captación proactiva del paciente. Contempla la evaluación continua, que en muchos procesos que hacemos no la contemplamos. Y además colabora con su eficiencia en la sostenibilidad del sistema, por lo cual creo que es un modelo a implementar en muchos otros procesos asistenciales. Y como decía Alan Turing, vemos muy poquito del futuro, pero ese poquito que vemos nos dice que todavía nos queda mucho por hacer. Así que gracias a todos y sigamos. Muchísimas gracias a todos los ponentes, sí, te has ajustado, por las inspiradoras, ¿no?, experiencias que yo creo que van a permitir compartir todo lo que estáis implementando en atención primaria y mejorando la capacidad de resolución, pues se extenderán, ¿no?, por otros territorios. Y yo creo que podemos dar paso a la audiencia, tanto en streaming como aquí presencial, para que puedan preguntar a los ponentes en relación con estas experiencias. Yes, hello. My name is John Kringos. I'm from the University of Amsterdam and also WHO Collaborating Center on Primary Care. Well, first of all, thank you for a very interesting session. I had a question which is probably relevant for all of you, but I want to direct it to Dr. Alfonso Alonso. In the morning session, I tasted some resistance on promoting in these days telemedicine, while when I listened to your talk, it was very positive. So I was wondering, how are you managing that the public perception on scaling up telemedicine in this time is not perceived as something that's good in terms of crisis management, such as during the pandemic, but is also the way to go forward for primary healthcare. It can actually relieve the pressure on health workers. It can improve quality of life of patients. So how are you ensuring that the public perception is improving on telemedicine so that we can leverage it more for the future, because it can be a supportive instrument for both patients and health workers?
I don't know. Sí. Sí. ¿Os ha llegado la traducción o qué? Si queréis traduzco un poco para... ¿Sí? Ah, vale. Sí, tradúcenos. Vale, pues no, muy brevemente. Lo que estaba comentando Dion es que cómo habéis hecho a la hora de implementar un proyecto tan ambicioso en términos de telemedicina, un poco para jugar con la percepción tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios, ¿no? Y que no se percibiera, digamos, este proyecto como un recambio, una alternativa a reforzar las plantillas, sino como para aumentar la calidad y la accesibilidad, ¿no? Especialmente ahora en esta coyuntura. Gracias. El mensaje que hemos mandado es que en ningún momento la telemedicina va a sustituir la atención presencial, pero puede ser una ayuda, o sea, un complemento, ¿no? De hecho, los resultados que tenemos ya lo ratifican así. Hay una disminución de las consultas, pero porque el paciente no acude porque está vigilado en su domicilio, ¿no? Cuando implementamos inicialmente todo este proyecto, siempre lo planteamos como eso, como poder ver en el intervalo que hay entre las consultas, ¿no? Hay un espacio negro ahí entre un paciente con una consulta y la consulta siguiente, y podremos plantearnos con modelos como este, pues plantearnos cómo está evolucionando el paciente, ¿no? Y fue muy bien aceptado, yo diría que mucho más por la ciudadanía que por los profesionales, ¿no? La resistencia al cambio en este tipo de cambio de modelo, porque lo que estamos implementando no es una herramienta tecnológica, sino un cambio de modelo asistencial, es mucho más complejo por aceptar por los profesionales que por los pacientes. Los pacientes no han tenido ninguna dificultad, los índices de satisfacción son buenos. No lo he puesto aquí, pero tenemos otro estudio que un 93% de los pacientes que han sido seguidos por esta herramienta en otro ámbito han dicho que volverían a ser seguidos, que podrían volver a ser seguidos. Entonces, lo lógico, o sea, lo que estamos vendiendo no es una sustitución, sino una complementariedad. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. Yo un momento me pido la licencia de poder preguntarle, porque es en la misma línea de lo que estaba preguntando, ¿no? Porque has mencionado el tema del autocuidado también, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis trabajando esa parte con la población? Es decir, la telemonitorización facilita ese seguimiento del paciente, permite el registro en historia clínica, pero esa faceta de cómo el paciente percibe que se está autocuidando y cómo se aprende, ¿no? Si habéis trabajado con la escuela de pacientes, con programas de atención comunitaria para consolidar ese autocuidado con las herramientas que se están brindando y mejorando la comunicación con los profesionales. El ámbito es asistencial, en principio no hemos trabajado hasta la fecha, ¿no? La herramienta es muy amplia, nos permite también tener por medio de Telea conexión con grupos de pacientes que estén en sus casas, ¿no? Con un grupo, igual dar formación tipo aula, ¿no? pero con varios pacientes también lo podemos hacer. Probablemente tengamos que avanzar por ahí. Hasta la fecha solo hemos hecho en plan, asistencial nada más, ¿no? Pero es una herramienta que tiene mucha potencia, que ha sido muy flexible y nos permite empezar con pacientes crónicos, pasar a pacientes agudos, pasar a monitorizar registros de sensores de glucosa, por ejemplo, cuando estamos trabajando con la industria también, con lo cual sí que podemos avanzar por ese camino. Es una buena... Sí, también para Alfonso. ¿Habéis estudiado también qué porcentaje hay de errores al meter los datos del paciente? No hay estudios hechos, pero lo que sí hacemos es que cuando el dato está alterado y está fuera del rango, la enfermería llama o el médico llama, con lo cual hay unos límites, quiero decir, cuando el paciente entra, si mete 1000 de glucemia, pues también no te lo permite meter, ¿no? Pero no tenemos estudios hechos. Es un riesgo que corremos, pero el riesgo que corremos también tiene una parte buena, que es que extendemos el modelo, ¿no? Que era lo que nos interesaba a nosotros, no reducir esto a un grupo de pacientes que tengan en sus casas un maletín, que sí que es más fiable, ¿no? Porque da datos directamente,
pero también nos permite pues, ganar todas estas cosas a riesgo de saber que algún paciente bueno, pues puede meter el dato mal, erróneo, pero sí que hemos llamado a sus casas y eso sí que tengo constancia que es así y se ha solventado, no creo ningún problema. Hola, gracias. Yo tengo una pregunta para María Inmaculada, porque me ha parecido muy interesante la presentación, ¿no?, de la herramienta que se está utilizando en Andalucía para la gestión poblacional, sobre todo del paciente crónico y demás. Y me ha gustado un poco ese elemento de ser proactivo en la identificación, pero luego también como herramienta de favorecer decisiones compartidas, ¿no?, mediante este plan de acción individualizado que se desarrollaba. Pero ha habido un elemento que me parece interesante y me gustaría saber un poco si estáis considerando también, ¿no?, que es el hecho que sabemos muchas veces que la complejidad clínica está asociada a la complejidad social, ¿no? Y entonces me gustaría si os estáis planteando en algún momento dentro de esos planes individualizados o digamos a nivel de la herramienta de segmentación, pues considerar también variables más relacionadas con los determinantes sociales de la salud, el contexto familiar y demás. Muchas gracias. Pues sí, nosotros, bueno, como me he querido adaptar al tiempo que tenía, no he contado mejor todos los detalles de todo. Pero en la valoración integral hacemos un abordaje biopsicosocial. Si se detecta algún riesgo social, en el esquemita es que también en la pantalla se ve un poco pequeño, pero sí se conecta con la trabajadora social y sí se tienen en cuenta si la persona vive sola, si tiene quien la cuide, si tiene quien le dé las medicinas o no lo tiene, todos esos aspectos se tienen en cuenta y por eso, como es un abordaje por un equipo multidisciplinar, si necesitase atención del trabajador social o otro tipo de cuidado, pues se le proporcionaría, si está contemplado. Nuestra práctica, no lo he dicho antes, pero el plan de acción personalizado es también una buena práctica de las que se va a extender dentro del proyecto CIRCE. Hola, buenos días. Bueno, quería daros la enhorabuena por los distintos proyectos y quería resaltar una cosa que estoy seguro que estáis pensando en ella, que es, en definitiva, lo que podemos hacer en atención primaria es evaluar el proceso, parte en la que estáis sin duda con indicadores, no tengo ninguna duda. Pero también tenemos que pensar, y lógicamente tiene que pasar un tiempo, 5 años, quizás hay proyectos que son recientes, pero ya esa necesidad que hay de evaluar, y para poder evaluar la resolutividad tenemos que evaluar también nuestras intervenciones. Los procedimientos siempre son los adecuados, cuantos más datos nos carguemos, y más en este tiempo que efectivamente es más fácil ese procedimiento gracias al desarrollo, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, pero necesitamos los resultados. Y los resultados, aquí nos podemos ver en un tiempo para evaluar cuántas cegueras hemos podido evitar por un diagnóstico y un tratamiento precoz, cuántas complicaciones de diabetes hemos podido evitar, cuántos ingresos hospitalarios hemos podido evitar gracias a un seguimiento muy desarrollado, ¿no?, y muy efectivamente con unos indicadores serios. Gracias. Bueno, creo que el proyecto que yo presentaba, una de las cosas que quería poner en valor era eso, que cualquier proceso que iniciemos debe de evaluarse, pero debe de evaluarse desde el primer momento, no hace falta esperar 5 años, quiero decir, los indicadores lo tenemos que definir, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que estamos buscando, pues eso lo tenemos que saber cuando lo implementamos, en ese momento tenemos que definir los indicadores y luego ir midiéndolos, al principio tendremos pocos resultados y al final tendremos más, este era un ejemplo, pero yo creo que sin evaluación ninguna de las cosas que implementamos tienen valor.
El valor es cuando sabemos si están funcionando o no, si están mejorando o no y qué es lo que podemos mejorar con esos resultados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más en el foro, no? Bueno, yo sí que quería que Inmaculada nos explicara un poco el tema de la formación de esos equipos, ¿no? Habéis dado un paso más allá con la respuesta 7 días a la semana, 24, o sea, las 24 horas durante todo el año, ¿no? Y eso ha hecho que se coordinaran los equipos de atención primaria con equipos del 061, ¿no? Y esto también supone que tanto el equipo de atención primaria como el de 061 razonen clínicamente de una manera similar, ¿no? Para poder hacer una buena clasificación de pacientes y poder adecuar el recurso que necesita el paciente, pues en ese momento, sean las 3 de la mañana y pueda valorar en ese proceso de razonar que el equipo lo va a coger y lo va a atender, como pues transferirlo al hospital y que el equipo también conozca que eso se ha hecho con ese criterio. Y si tenéis debriefings, ¿no?, entre los equipos de atención primaria y los equipos del 061 para ir trabajando esa metodología de razonamiento colectivo, ¿no?, para dar la mejor atención al paciente crónico complejo. Bueno, una de las cosas más importantes de por qué este proyecto está funcionando es por el trabajo en red. Como quizás la COVID nos ha ayudado mucho a eso, ¿no? Como nos hemos acostumbrado a trabajar en red, a hacer equipos y conectarnos unos con otros para dar en nuestra comunidad, que es tan amplia y que tiene tanta población, una atención para todos igual, ¿no? Entonces, bueno, sí nos coordinamos con el 061, sí se hace formación de difusión a todas las unidades de gestión, a los cargos directivos sobre el proyecto, luego se hizo formación también a los profesionales de a pie, los que prestan la atención a los pacientes, para que conocieran bien en qué consistía el seguimiento proactivo. Cuando se ha implantado las ENCAs en los sitios donde se ha pilotado, se ha hecho formación en ese entorno para que todos los participantes fueran conscientes de los recursos de los que disponían e intentar que se hiciese un buen uso de los mismos. Comparando, porque nosotros ya teníamos, en total tenemos 17 ENCAs, ya teníamos ENCAs funcionando antes de este proyecto, sí vemos que quizás en este caso se activan más para prioridades que se pueden resolver y que en los otros casos todavía no se activan lo suficiente, y eso es lo que nos ha servido el hecho
realidad es que mediadores no, pero lo que sí hemos hecho ha sido usar a nuestros propios profesionales. Sí. Muy bien, gracias. ¿Hay una pregunta? Al fondo hay una pregunta. El micrófono. Bueno, muchas gracias. Felicidades a todos por las ponencias. Creo que nos da una perspectiva muy amplia de lo que es el trabajo en la atención primaria, de los retos que tenemos por delante. Y a mí me gustaría hacer una consulta a la directora de enfermería de Ceuta, de atención primaria. En el programa que ha puesto, se forma a enfermeras para que para que sean líderes esas enfermeras y lleven no toda la enfermería de atención primaria, sino solamente unas pocas, como una mini consulta de la parcela, ¿no?, que están liderando. Me gustaría reflexionar sobre esa parcela, evolución que estamos teniendo en la atención primaria, parcelando las cosas y muchas veces no integrando todos los procesos a todas las enfermeras por definir una falta de tiempo o una falta de expertía, cuando a lo mejor bajando ratios y potenciando que todas las enfermeras estén formadas con unos ratios menores, podamos llegar a toda la población y no tengamos que parcelar esa asistencia, sino que tengamos una atención integral. Me gustaría que reflexionásemos, especialmente en este proyecto, pero en todos los proyectos, y me gustaría ver la perspectiva de los participantes en la mesa. Gracias. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que acabas de hacer, pero me tengo que enfrentar a la realidad que tengo, ¿entiendes? Entonces, la formación nosotros la hicimos porque yo entiendo que perdón, yo entiendo que el seguimiento del paciente, sea diabético, hipertenso o lo que sea, tiene que llevarse a cabo por parte de su equipo, de sus profesionales de cupo, su médico y su enfermera. Y en ese sentido iniciamos la formación para que todo el mundo tuviera conocimientos respecto a lo que aportaba el sensor flash, que era el sistema de monitorización que tenemos, y actualizando conocimientos respecto a tratamientos y también a cómo manejar en consulta este paciente que necesita algo más de tiempo. Pero la realidad del paciente es otra, es decir, no todos los pacientes siguen bien los tratamientos, tienen estable no están metabólicamente estables, muchas veces están asociados problemas sociales, entonces realmente veíamos que no llegábamos. Y como además, como he comentado antes, atención primaria está tomando es decir, estamos trabajando en muchas facetas diferentes con otros tipos de programas como serían los de respiratorio o para el hipertenso, en la actividad domiciliaria. Entonces, esta forma de trabajo nos permitía que alguien con más motivación y que pudiera, porque también todos los profesionales tienen sus propias vidas, entonces pedirle que haga una formación experta, no todo el mundo está dispuesto. Entonces era la mejor manera, un profesional o varios profesionales de ese equipo que estuvieran más interesados por diferentes circunstancias de motivación individual, se encargaran de este proceso que es muy complejo. Y después, la formación, como digo, se la hemos hecho a todo el equipo entero. Lo que pasa es que hemos tenido estas enfermeras educadoras que han hecho una profundización más en el tema y una de ellas es la que ha pasado a lo que yo llamo el tercer nivel, que sería el de la que se va a encargar de hacer la monitorización del paciente con un sistema continuo cuando ya realmente es imprescindible. Que sí estoy de acuerdo que necesitaríamos tener cupos más bajos e incluso tener médicos con enfermeras. Yo en mis centros de salud no tengo el 100% de cupos con enfermera y médicos siquiera. Entonces, bueno, hay que ir adaptándose un poco a la realidad, no depende tampoco de mí. Yo intento organizar lo mejor posible con los recursos que tengo para intentar proporcionar salud a la población a la que atendemos.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta para Rita. En relación con la formación, ¿no?, a los profesionales del equipo, ¿a quiénes habéis formado en el equipo? ¿Médicos, enfermeras, auxiliares para el manejo del retinógrafo? Como dice ella, la formación es voluntaria. La mayoría de las veces, entonces, hay una formación para los médicos para la lectura de retinografías y hay una formación de la realización de la prueba que va dirigida en la mayoría de los casos a enfermería, pero se han formado algunos auxiliares, incluso algunos técnicos de rayos. Pero lo hace casi siempre enfermería, esa es la realidad. Y luego, de cara, porque estabais hablando de ampliar la cartera de servicios, ¿no?, en el sentido de manejar el glaucoma, por tanto, tener capacitación en los centros de atención primaria, de medir la presión intraocular. No, o sea, son dos cosas. Una, a través de la compra de aparatos más potentes, que son los TACs, sí, los OTCs, exacto, que sí que permitirían, y eso habría que hacer una formación adecuada, pero normalmente lo que se les da la formación es a los profesionales de primaria es para ver las que son normales. Las patológicas luego es el profesional de hospitalaria el que define cuál es la patología, pero la imagen es mejor y entonces puede apreciar más patologías que no solo la retinopatía. Y por otro lado, lo que te comentaba del glaucoma es una herramienta que se está desarrollando de inteligencia artificial, igual que la que hemos desarrollado, en la que el profesional, ahora mismo simplemente la estamos utilizando como que le da la información anticipada para que él la valide, pero de lo que se trata es de que el profesional de primaria no tenga que ver más que las pruebas que el sistema dé como buenas, para confirmar que son buenas y todas las demás pasan directamente y así descargar también, o sea que sea la propia herramienta la que defina si puede ser patológico o no. Y entonces no hay que formarlos, porque solo vería las buenas y validaría si realmente son buenas. Yo había entendido que igual pues, se permitía eso, hacer, por ejemplo, la medición de la presión intraocular, no. Que a veces es una técnica sencilla y que puede ayudar al seguimiento de pacientes sin que el paciente viaje, ¿no? Bueno, es que eso ya sería un paso posterior después de que lo diagnostiquemos, pero primero el diagnóstico igual no debe ser nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya vamos a ir cerrando la mesa, pero nos hemos pasado un poquito de tiempo. Yo quiero dar las gracias a todos los ponentes. Creo que las experiencias que nos habéis mostrado son de gran interés y seguro que de aquí a poco tiempo son generalizadas. Y aquí la verdad que no me resisto a dar dos pinceladas únicamente desde lo que estamos trabajando en el marco de la estrategia de atención primaria actualmente en vigor desde el punto de vista de la cartera de servicios. Porque van, además, es que ni que lo hubiéramos programado así, pero va totalmente en línea con las experiencias que nos han presentado en lo que estamos trabajando en atención primaria, en cartera de servicios en el marco de atención primaria. Como adelanté al inicio, por una parte estamos revisando la cartera común de servicios de atención primaria en lo referente a los procedimientos diagnósticos, tanto en los que se realizan en la consulta como los que se derivan. Un grupo de expertos, como siempre hacemos, representando a cada una de las comunidades, las sociedades científicas y el Ministerio está trabajando conjuntamente en cómo se puede aumentar la resolución en atención primaria, tanto desde la consulta o como teniendo acceso a otras pruebas. Por otra parte, y en relación, como sabéis, la estrategia de atención primaria también, una de las actuaciones que establece para la cartera es la incorporación de nuevas modalidades de atención no presencial. Entonces, en este aspecto lo que estamos trabajando es, hemos conseguido un proyecto TSI de la Comisión Europea y entonces estamos haciendo un estudio sobre cómo está la situación de todo lo que es telemedicina, telemonitorización en España. Estamos haciéndolo conjuntamente con Castilla y León, que había presentado otro proyecto también a TSI y entonces, como es un proyecto por país, hicimos una alianza para ir conjuntamente. Y estamos haciendo un análisis de cómo está, de las utilidades que tiene y también de qué dificultades, de los problemas que pueda haber técnicos, legales, cómo garantizar la seguridad de los profesionales, de los pacientes
Y partiendo de esa situación de partida, pues seguiremos avanzando en incorporar esta modalidad de atención. Y luego, por otra parte, también en el tema de la monitorización de la glucosa para los pacientes diabéticos, como muy bien ha indicado Carmen, salieron unas resoluciones que empezamos en el 18. Se empezó por los niños, sobre todo porque había una presión social muy importante para los niños. Aprovecho para decir también que cualquier incorporación en cartera va precedida de un estudio de evaluación realizada por la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que muestran no solo su seguridad, su eficacia, sino también que son medidas coste efectivas. Y bueno, como esto suponía un cambio importantísimo en la atención de los pacientes diabéticos, que se mostró absolutamente que es coste eficiente porque está demostrado y publicado que disminuye ingresos hospitalarios, disminuye hipoglucemias severas. Lo que pasa que es verdad que, aunque son medidas muy coste eficaces, suponen un impacto presupuestario en un primer momento. Y entonces se decidió hacerlo de manera gradual. Se empezó con los pacientes diabéticos tipo 1 y una vez que se ha finalizado ese colectivo y también los pacientes insulino dependientes que tienen una diabetes no tipo 1 ni tipo 2, también ya están incorporados y hemos empezado con la diabetes tipo 2, que era una demanda, se retrasó un poco porque el tema de la pandemia, como todos comprendéis, pero ya en marzo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio luz verde para que se incorporara estos sistemas de monitorización para los pacientes tipo 2. Y lo que dio una indicación a la Comisión de Prestaciones y es que se priorizaran, como mucho en un plazo de 6 meses, se priorizara cómo se iban a introducir estos colectivos. Y bueno, el octubre pasado se aprobó ya y se ha publicado la resolución, la tenéis disponible en la página del Ministerio de Sanidad, dentro del contenido pone cartera de servicios y ahí la página la tenemos un poquito antigua, pero bueno, después dentro de la cartera, si ponéis contenido, está la resolución colgada y lo que se ponen son plazos de tiempo e indicaciones para ir incorporando a los pacientes con diabetes tipo 2. Y bueno, en el plazo del 23 y 24 tienen que estar ya los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina. Y bueno, animaros simplemente que uno de los mayores retos en esto es la formación de los profesionales. El otro día tuve la oportunidad de estar en el Congreso de FEDE y decían, ahora tenemos un Ferrari y no sabemos utilizarlo, decían los pacientes. Entonces es fundamental la formación de la incorporación de estos dispositivos en pacientes diabéticos tipo 1 se ha hecho a nivel hospitalario, pero la tipo 2 es sí o sí va a tener que hacerse en atención primaria, entonces es clave, como ha indicado Carmen, la formación de los profesionales en estos nuevos dispositivos y es clave la formación y la implicación de los pacientes y bueno, os animo porque de verdad que ha sido un esfuerzo importante meterlo en la cartera de servicios y esto es un cambio como de la noche a la mañana y entonces es un beneficio indudable para la atención sanitaria de los pacientes diabéticos. Y bueno, después de esto, muchas gracias a la Dirección de Salud Pública por invitarnos a la cartera de servicios a moderar esta mesa y muchas gracias a todos. Gracias. Simplemente el dar unas pinceladas, ¿no?, de conclusión de la mesa. Yo creo que hemos cumplido bien el reto, ¿no?, de cómo mejorar la capacitación, la capacidad de resolución de la atención primaria con estas experiencias inspiradoras y también yo creo que conectado, ¿no?, con el reto mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre las enfermedades crónicas, ¿no?, las enfermedades no transmisibles, ¿no?, que ahora mismo pues, en el último informe planteaban el gran impacto que van a tener de aquí al 2050, ¿no? Por tanto, el reto que estáis consiguiendo en vuestras comunidades autónomas de
que la capacidad de resolución aumente en atención primaria, pues va a contribuir a que este reto lo resolvamos de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que hemos viajado en dos grupos, ¿no? Uno que abordaba un poquito más al paciente globalmente a través de la telemedicina, ¿no? Y las posibilidades de seguimiento clínico y también del autocuidado, ¿no? Y que tiene una potencialidad que todavía, pues, como decía Turín, ¿no? Desconocemos, pero que está ahí. Y luego la posibilidad de abordar el paciente crónico complejo desde la primaria y también desde el 061. A mí me ha parecido una idea brillante, ¿no? La coordinación y el trabajar para que el paciente quede en su medio y reciba la mejor atención posible durante todo el tiempo, ¿no? Y finalmente el abordaje de la diabetes, como lo habéis enmarcado perfectamente, ¿no? El impacto que tiene a nivel de mortalidad, a nivel de complicaciones, ¿no? Y que, como decía Rita, pues en 20 años la mayor parte de los diabéticos van a acabar desarrollando una retinopatía diabética, ¿no? Entonces, yo creo que el mejorar en el punto de atención la capacidad de medir y de acompañar al paciente es importante, y los equipos de atención primaria pues aprendiendo para hacerlo realidad. Vale. Muchísimas gracias a todos, gracias a la audiencia también por estar acompañándonos, y damos paso a la siguiente mesa. Gracias. Pues muchísimas gracias. Después de estas mesas inspiradoras, vamos a una comida también inspiradora. Vamos a hacer una comida un poquito antes para que nuestros visitantes internacionales no tengan tanto apetito a las 2 de la tarde. Y os esperamos, después sabéis que la comida es donde estamos estos días, aquí a la derecha según salimos. Os esperamos a las 2:30 para seguir con otra mesa inspiradora. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los que nos seguís. Muchas gracias. Esperar un poquito.